Es un arreo de 6.000 ovejas, 3 días de arreo más o menos, y vientos de 80 kilómetros por hora y helado, viento frío. Y uno dice, bueno, ve la foto del arreo, qué lindo seguir. Yo te digo, lo seguí a caballo y no soy el mejor montador, pero condiciones tan adversas, tan rústicas, complica cualquier tarea. En momentos tienen que cruzar, que es muy difícil, llegan con las 6.000 ovejas al borde del río, ¿y cómo las haces cruzar? La oveja no quiere, entonces se va para los costados. Le dicen bandeada. Enlazan una oveja y la tiran con el caballo hasta que cruce. Si la primera vez no la sigue ninguna, vuelven a hacerlo otra vez con otra y hasta que una la sigue. Pero hasta que crucen a veces están 2 horas. Más allá de que yo estaba con el equipo, con lentes, mochilas a caballo, que no es lo más apto, iba observando toda la tarea que van haciendo. Claro, yo estuve 1 día, 2 días, pero todo el año vivir así, tan curtidos, uno lo ve como algo extremo y para ellos es normal. Y bueno, todo eso era un poco lo que quería contar en este simple arreo, donde la foto de la pasarela para mí es la que más representa todo esto. Era una pasarela colgante que la hicieron hace más de 100 años. Está hecha y la van arreglando y todos los años le pasan un alambre nuevo y pasan 2 veces por año las 6.000 ovejas, de la veranada a la invernada, bueno, de un lado para el otro. Y estaban cruzando y venían todos capones y ovejas secas, que le llaman, las que no tienen cría. Y cada tanto se filtra alguna con cría y venía un corderito entre medio. Veo que empieza a cruzar, me imaginé la foto, me fui corriendo a la entrada y me puse a esperarla. Y en eso, en la mitad, le agarró miedo a la ovejita, pánico, y quedó ahí. Y les paró todo el arreo, pues hacerlas que empiezan a circular de nuevo es todo un trabajo. Tuvo que ir un gaucho a buscarla y es la que le sigue, que la viene trayendo en brazos y pudo reanudar el arreo de nuevo, que les costó trabajo porque son entre varios, tienen que ir empujando hasta que empiecen a marchar. Y ahí me dio la oportunidad para rescatar esa imagen que me gusta más allá de la composición, digamos, técnica, lo que representa, digamos, esa pequeñita oveja ahí que paró un arreo de 6.000 ovejas. Una pasarela de Cusenexo, que es el único puente que existe en ese río. No hay otra forma.